Hola, buena tarde. Estamos aquí una tarde maravillosa del mes de abril para compartir con vosotros. Estoy aquí con mi compañera Rocío, a ver si tiene ganas de mostrarnos. Es que me encantan estas cosas improvisadas. Es que me encantan. Bueno, buena tarde a todos los presentes y los que estáis en aquel lugar cuando os llegue esta información y esta divulgación. Y bueno, estamos reunidos sobre todo compañeros de camino y como no podía ser de otra forma, vamos a jugar. Vamos a Vamos a jugar. jugar porque es que además está como que la cosa Muy va muy en tensa, ¿no? serio ya Muy esto, tensa. hay que jugar, porque como no se juegue, la liamos. ¿Te Bien, parece? me parece fantástico. Venga. Oye, una cosita. ¿Cómo nace Infusión a las 5? Que precisamente nos vamos a ir preparando una infusión. ¿Cómo nace? Infusión de las 5 nace como todo ciclo creativo, como todo proyecto creativo de una inspiración. Eh, Estaba en un momento concreto, como no puede ser de otra forma, en cualquier instante, y me llegó un pulso muy fuerte de generar una red de comunicación, una red de poder divulgar de una manera que fuera lúdica, que fuera también práctica y funcional. Claro, podría parecer que en estos tiempos como que hay, es mi percepción y mi apreciación, por supuesto, con el respeto a todas las fuentes de comunicación, podría parecer que hay demasiados canales, demasiadas fuentes De y divulgación, de ¿verdad? divulgación, sí. Pero claro, Perdóname. Sí. la cuestión, que es la base fundamental para mí de la asistencia, que es cuestionar, yo me cuestioné. ¿Qué, qué podemos aportar? ¿Por qué podemos? Porque en todo momento la veía, la inspiración la veía, estabas tú en la inspiración, por eso pluralicé, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Porque para hacer lo mismo que todos, pues vaya puntos suspensivos, ¿no? O sea, Realmente sí. ¿qué podemos aportar? Y entonces me vino algo que ha ido tomando sentido desde que lo hablamos tú y yo. Eh, de lo que se trata es de cuestionar la libertad. Es cuestionar la libertad. No cuestionar como poner en duda, ¿no? Sino cuestionar la libertad es cuestionarnos a nosotros mismos, desde dónde estamos, dónde podemos permanecer o dónde ya no se quiere permanecer, o dónde se quiere, a dónde se quiere transitar, o qué caminos nuevos, vías nuevas se quieren transitar. Y para hacer toda esta transformación, todo esto que he dicho en 4 palabras, que podría parecer 4 palabras, pero que de Sencillo y 4 muy... palabras no tiene nada, de ahí es donde salió nuestro Nuestro proyecto, enfoque. nuestro proyecto de cuestionando la libertad. Sí. Oye, y una cosita. ¿Qué le diríamos a esas personas que en este momento sinceramente se están cuestionando su propia libertad? O sienten ese anhelo de cuestionarse su propia libertad. Bien porque no se sienten libres o bien porque no tienen claro qué es la libertad del ser humano, ¿no? La libertad en el sentido más amplio de la palabra. Pues yo lo que ¿Qué diría, mensaje les podríamos lo que hacer yo llegar? diría, transmitiría, eh, y es lo que transmito constantemente, ¿no? Tanto en mi práctica de acompañamiento como en mi día a día, en cualquier tipo de relación. Claro, cuando tú has planteado la cuestión, has hablado de que se cuestionen su propia libertad. Y yo digo lo mismo. Si alguien se está cuestionando si es libre, es porque tiene dudas. Y ese sería el primer enfoque que hemos dado de cuestionar. Y yo invitaría e invito a cada uno a que se cuestione, a que haga preguntas, a que se haga preguntas a sí mismo. La pregunta es
un bálsamo maravilloso. Estamos en unos tiempos en los cuales se ha llegado a dar por hecho las cosas sin cuestionarse individualmente desde la propia libertad. Entonces, es como pasando que... por la propia batidora, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Correcto. Sin influir tanto qué dice el otro, qué dicen los medios de comunicación. ¿Por qué una persona puede sentir que no es libre? Si se cuestiona su propia libertad, si puede vivir en libertad, ahí es donde empieza el juego. Preguntándose. Bueno, pues dejamos ahí una primera cuestión para quien quiera empezar a jugar, ¿no? Oye, y Rocío, ¿qué infusión nos vamos a tomar hoy? Pues hoy nos vamos a tomar la infusión de rendición. ¿Rendición? Rendición. ¡Wow! Sí. ¿Cómo te gusta, eh? Casi nada. Rendición. Rendición. Y fíjate que la palabra en sí misma podría Te lo voy dejando. Podría conectar a cada uno, que le conecte con así cada persona, cada humano que nos escuche, que se cuestione, que se pregunte qué es para él rendición. En base a cualquier aspecto que podamos hablar, del cual se pueda divulgar, la base fundamental para mí es que cualquier concepto hay que darle una definición personal. ¿Qué quiere decir esto? En ese sentido, perdona que te interrumpa, es curioso porque la connotación más amplia que se ha transmitido a la sociedad sobre rendición siempre ha estado relacionado con la guerra. Fíjate qué curioso, ¿no? Rendición, ¿no? Rendirte. El bando A se ha rendido al bando B. Pero sin embargo, el acto de rendición es el primer escalón para la paz. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Podemos encontrar la paz? ¿O podemos empezar a caminar hacia la paz interior a través de la rendición? Para mí el umbral de la paz es la rendición. Hay un fundamento como espacio donde se puede seguir co-creando, que sería la rendición, la aceptación, la gratitud, que todo ello nos lleva a vivir de otra manera, cualquiera que sea la experiencia. Así que el umbral de la paz es la rendición, desde mi propia apreciación. Antes estaba diciendo, cuando has hablado, Estrellas, que es fundamental que cada persona, ante cualquier concepto del que se hable, no dé por hecho que el otro, o que el diccionario real de la Academia Española, en nuestro caso como lengua española, dar por hecho la aceptación de una definición intelectual. Entonces yo invito a las personas, para poder empezar a establecer un contacto fiel con el cuestionando la libertad, yo invito a que encuentren su definición personal de cada concepto. En este caso estamos hablando de libertad, de sentirse libre. Entonces, ¿cómo conseguir conectar con la definición personal? Pues una manera muy rica es a través de una definición intelectual que se puede encontrar, no dar por hecho lo que pueda decirnos nuestra mente de la costumbre y esas cosas, ¿no? Porque todo eso se ha llegado a distorsionar, seguramente. Entonces, coger el diccionario, por ejemplo, y buscar la definición de tal palabra, ¿no? Y a partir de esa, cada palabra suele tener varias acepciones, bueno, pues quedarse con la que más vibra con la propia frecuencia en relación con lo que se está cuestionando ese individuo, ¿vale? Y con esa definición intelectual ir vibrando con su definición personal. Bien, dicho esto, tú hablabas hace un momento de que parece ser que los orígenes de la palabra rendición vienen de las batallas, ¿no? De las guerras.
Y claro, ¿sabes qué pasa? Que probablemente la mayor batalla que se establece es la que se establece uno consigo mismo. Por supuesto. En este caso, probablemente ni siquiera hay un bando u otro, sino que son dos aspectos que aparentemente puedan parecer no integrados cuando la clave fundamental es integrar esos dos aspectos. Esos dos aspectos que podemos llamar la identidad egoica, con la que la persona se ha ido identificando a lo largo de su camino, de sus experiencias de vida, y de integrando esa parte con la esencia personal. Entonces, la batalla fundamental es esta, en cada ser humano. Entonces, ¿qué hay? ¿Que rendirse? ¿Tiene que rendirse alguno de los aspectos? No se trata de rendirse, de que se rinda uno de los aspectos, como podía ser en su día en el mundo bélico, que se rindiera uno de los... Sí, uno de los bandos, uno de los ejércitos. ¿Vale? No. La invitación que nos da la propia totalidad es la del abrazo. La del abrazo, la de la fusión, la de la aceptación, como decíamos en el fundamento, como segunda palabra, la de la aceptación de cualquiera de nuestras formas, porque si no la batalla que se establece es muy a menudo, la de la negación, el rechazo a aspectos personales que hemos ido integrando como verdaderos, como propios, como únicos, porque tienen su validez, nos han acompañado en el camino, ¿no? Y nos han aportado pues en cada momento lo que haya necesitado el individuo. Entonces, en ese abrazo y en esa integración es darle la posibilidad a que esa parte que de alguna manera pueda ser rechazada, negada, en gran parte por la educación recibida, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Yo me cuestiono tanto toda mi vida, para mí el cuestionamiento es la base fundamental de mi vida. Y de hecho es la base fundamental del guerrero. Como guerrero espiritual que somos cada uno de nosotros, el cual sí importa. Apunto eso para que no se me olvide. ¿Vale? El cuestionamiento es la base fundamental del guerrero espiritual. Y entonces yo que me cuestiono tanto y me cuestiono por no dar nada por hecho. Porque el dar algo por hecho es perder las posibilidades de la amplificación que puede dar cualquier aspecto que estamos perdiendo de vista por quedarnos en lo cómodo o en lo habitual o en lo automático. ¿Cómo es posible que un niño que está en la fila de un supermercado, que pueda ser cualquier supermercado, ¿no? Que pueda estar allí con su mamá y que, bueno, en todos los lineales de las cajas pues ponen cosas atractivas, caramelos, chicles, no me digas, pilas, pero suelen poner es verdad, cosas... lo de las pilas es extraño, ¿verdad? Sí. No, Muy no es tan extraño. extraño. Cárgate las pilas antes de irte, ¿no? No es tan extraño. Pero, bueno, suelen poner reclamos pues de caramelos, chicles, tal. ¿Cómo es posible que un niño vaya a tocar una bolsa de caramelos y su mamá le diga, gritando, es que pareces tonto, deja eso? No lo dice de esta manera, lo puede decir más alto. ¿Cómo es posible? Pues eso es lo que hemos vivido. La gran mayoría hemos vivido la desaprobación parental como una de las claves de la comunicación, ¿no? Entonces, si en gran medida ha habido mensajes negativos, ¿cómo el individuo no va a rechazar esa parte de él? Aunque de cara a los demás no la rechaza, pero en sí mismo, en el fuero interno, la rechaza y lo niega. ¿Por qué? Porque han creado unas estructuras que se llaman mentiras personales, en la mente inconsciente. Son mentiras personales. Esa persona ha creado esas mentiras porque no es cierto que sea tonto, ni que sea feo, ni que sea malo. No es cierto. Ha sido un pulso, una energía en movimiento que ha soltado su mamá o que ha soltado
Porque todo esto se genera en la infancia y luego en la adolescencia y tal, como Sí. ya hablaremos seguramente en otras En otra infusiones. infusión. Entonces, Pero, la cuestión es, ¿cómo no va a rechazar el ser humano ese aspecto? Esa mente inconsciente, la palabra lo dice, mente inconsciente. La hemos intentado poner en el inconsciente y en la mente consciente lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera, a través de una farsa, dibujar la parte opuesta a la creencia de la mentira personal. así es, así es. Mira, me llama mucho la atención la idea del guerrero, ¿no? El guerrero, el soldado, el que siempre avanza, el que lucha por sus objetivos, ¿no? La máxima del guerrero espiritual, ¿no? Muéstrate y elige estar presente, ¿no? Estate ahí, avanza, ¿no? Hacia tu objetivo. Quizás al guerrero también se le ha engañado un poco con respecto a la rendición, ¿no? O no se le ha sabido informar o documentar o que haga un trabajo de introspección sobre, tío, tía, en qué momento rendirse, ¿no? ¿Cómo decirle al guerrero, oye, quizás haya llegado el momento de rendirse, en ese aspecto en concreto? Es una pregunta que me lanzo que es más una autopregunta, ¿no? De cómo saber como guerrero que has llegado el momento en ese aspecto de ríndete. Ríndete, ¿y cuál es el momento? Ahí volvemos a estar otra vez en la dicotomía de qué concepto de guerrero utilizamos en cada instante. Si estamos hablando del guerrero que rechaza, que niega una parte de él y por lo tanto tiene que luchar para vender al público otra parte, el otro polo, porque no puede permitir que le vean lo que él teme ser, estaríamos hablando de un guerrero que no hace más que dispersar y tirar el propio poder personal, Sí. ¿vale? Derrochar su energía personal y no le va a llevar a ningún sitio porque esa lucha no tiene horizonte cercano. ¿Por qué? Porque el fundamento está en que si él entró en esa lucha por unas creencias limitantes que solo están en él, ¿cómo va a hacer creer a otros algo que solo está en él? ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya puede estar toda la vida peleando y luchando. Porque el otro probablemente no va a ver. Esto es como los sordos. Es una gran pregunta esa, ¿eh? ¿Cómo entraste en esta lucha? ¿Cómo se entró en esa lucha? O sea, yo tuve Porque una vez... hay veces, perdóname que te interrumpa, hay veces que sí tenemos claro yo no entro en esa lucha, no es mía. Hay veces que se reconoce muy fácil. Pero hay veces que cuando ya te ves inmerso en la lucha dices, ¿yo qué hago aquí? Ya, pero Es más, ¿y cómo entré? es que estamos hablando de una lucha inconsciente. Claro. O sea, esto que acabas tú de compartir ya tiene que haber conciencia, ¿vale? Estamos hablando de la lucha inconsciente del ser humano, de todos nosotros, pues los que hemos tenido el gran regalo de entrar en el mundo de la libertad a través del trabajo personal, de la conciencia. Ya podemos estar en otro lado, pero todos venimos del mismo sitio. Todos venimos de haber inscrito unas vías neuronales, unas vías de comunicación en el cerebro con una información que se teme ser y que se ha estado luchando para pretender mostrar otra cosa, ¿vale? Podríamos decir así, a simple voz, podríamos decir que el que tiene la mentira personal de soy malo, pues en la mente consciente va a estar luchando por ser bueno, por ser el mejor, por ser el que todos cuenten con él, con una lucha extrema de una adaptabilidad enfermiza, de cómo... Cogiendo ese ejemplo, por si alguien de las personas que ven este vídeo se siente identificado, ¿a qué tendría que rendirse ese ser humano, por ejemplo? Como te estaba diciendo, en este primer concepto de guerrero, si ese guerrero, entre comillas, está en esa lucha, va a ser muy difícil que se rinda, porque en el momento en el que físicamente, es una ley física, en el momento en el que oponemos resistencia a que algo no sea visto,
ya estamos generando una fricción. Esto es física pura, ¿eh? Somos cuerpos energéticos y en nosotros la acción-reacción, la acción-reacción tiene unas consecuencias. Entonces, si tú estira el brazo, ¿vale? Yo voy a hacer fuerza, ¿vale? Y tú vas a resistirte, ¿ok? Venga, no te pases que tú eres mucho más fuerte que yo, pero tú, no, resístete, eso no es resistirse, resístete. ¿Qué estás notando en tu cuerpo? Presión. Vale, muy bien. Presión. Venga, ahora vamos a hacer lo mismo, pero te vas a dejar. Fluir. A ver que no me caiga yo, ¿vale? Fluir. Venga. ¿Qué has notado en tu cuerpo? ¿Ha habido presión? ¿Ha habido tensión? No, más bien te diría que hay un acompañamiento a la energía, por supuesto. O sea, te has dejado, como enseña... Hay un sentir de esa energía, un acompañamiento. Esto nos lo enseña el Aikido, ¿no? Un arte marcial de la paz. Como no hay otra, es una maravilla, ¿no? ¿Para qué luchar con el oponente? En una de estas te pueden romper un brazo o tú puedes romper un brazo. Lo que se trata es que cuando te vayan a atacar, danzar con el fluido energético que el otro lo hace para vete a saber qué, vamos a dejarlo ahí, y tú lo acoges y es la única manera. ¿Por qué? Porque en ese momento el otro se va a pegar un tozolón tremendo. Tiene sentido. Entonces, en ese primer concepto del guerrero no puede haber rendición, porque va a haber una lucha constante, ya que el otro no tiene la misma visión. Hace muchísimos años tuve una clienta, he trabajado con varios sordos, y son curiosos, ¿eh? O sea, yo he aprendido una barbaridad de cada uno de mis clientes, una barbaridad. Pero con los sordos yo aprendí mucho. Y esta chiquita era sorda y tenía otras patologías y tal, y ella quería estudiar, ¿vale? Entonces, claro, pues les ponían, entonces estamos hablando de hace bastantes años, ya les ponían sus historias y tal, y sus represiones en la universidad. Y cuando empecé a trabajar con ella, el concepto era que por qué ella mantenía, gracias, cariño, porque ella mantenía esa presión, ¿no? Esa presión que le estaba llevando a tener una debilidad muscular, que era una de las patologías que estaba somatizando. ¿Por qué esta criatura tiene una debilidad muscular? La única razón que puede haber es la lucha, una lucha interna, ¿vale? Entonces, bueno, en los primeros encuentros, pues bien, y llegó un momento en que le pregunté que qué pasaba en clase, cuando era más jovencita, tal y cual. Entonces, muy enfurecida, me contestó que todos se ríen. ¿Todos se ríen? Sí. ¿Y de qué? De mí. ¿Y tú cómo sabes que se reían de ti? ¿Esto ha sido siempre? Sí, siempre. ¿Y tú cómo puedes decir que se estaban riendo de ti? Porque sí, porque yo les miraba y en cualquier momento se estaban riendo. Digo, y no cabría la posibilidad de que se estuvieran riendo de cualquier otra cosa, pero no de ti. Porque la única que ve esas cosas que tú puedes creer que son, eres tú. Y ellos igual se estaban riendo de cualquier otra cosa. ¿Que eres tan importante que solo pueden reírse de ti? ¿Eres el centro de atención? O también pueden reírse de infinidad de cosas. Eso es clave. Esa criatura, hasta que eso no le hizo mucha gracia, lo imagino. Porque la historia egoica, al ego no le va a gustar que le... Sí, al ego le gusta la resistencia, ¿no? Le gusta la resistencia. Además siempre se ha vendido la resistencia, pues no sé, de nuevo vamos a ese formato de las películas bélicas, ¿no? Sí, la resistencia, ¿no? Sí, parece que son los más fuertes, los que no se adaptan, los que no aceptan, los que luchan por la verdad, ¿no? Claro, al ego le gusta la resistencia. Entonces, al ego no le gusta que le cuestionen. Entonces, bueno, esta criatura pues llegó a tener una sanación de sus relaciones con los demás, porque como es comprensible, esa estructura emocional solo puede llegar a generar una soledad, que creía que era rechazada por todo el mundo, y la que estaba generando el rechazo y un campo en el cual no permitía que entrara nadie, un campo energético, un umbral,
¿vale? Era ella misma. Bueno, pongo un ejemplo entre miles de millones que somos y que cada uno tiene su historia. Pero en esa lucha, el guerrero, el luchador, el bélico, no va a poder rendirse. Porque va a generar cada vez más lucha. Puesto que ya hemos dicho, como tú has dicho, el ego no quiere, el ego quiere resistencia. Si quiere resistencia, va a estar pidiendo de alguna manera batalla. Hay una máxima que dice, dos egos no pelean si uno no quiere. El ego va a querer pelea. El ego va a querer, o sea, en un momento dado, si ahora mismo tú estamos chupi, chupi, chupi guay, ¿vale? Pero hay algo que te toca las narices por lo que pueda ser y tu ego va a saltar. Y va a querer provocar, sea a mí o sea quien sea. Va a querer provocar, va a querer... Bien, creo que esto todo el mundo lo ha podido llegar Sí. a ¿Cómo- sentir, a observar. ¿Cómo De lo que podríamos se trata, invitar? un momento, de lo que se trata es cómo se llega a fluir con esto, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Vale. Entonces ¿Cómo ya, lo invitamos a fluir? ya podríamos entrar en la segunda sesión de guerrero, Ujú. ¿eh? Del guerrero espiritual. ¿Y cuál es la principal máxima del guerrero? Tú antes has dicho, es la máxima de la senda del chamán, del guerrero. El guerrero, como primera senda, dice, muéstrate o elige estar presente. Cuando habla el guerrero de mostrarse, está hablando de que para poder mostrarse tiene que abrazar y aceptar tal como hemos dicho hace un momento. Esos aspectos egoicos, que ego tiene muy mala prensa, pero ego es una personalidad. El ego significa yo y es personalidad, significa la personalidad. ¿Qué personalidad hemos desarrollado? Ha desarrollado Fulanito, cada uno de nosotros desarrollamos una personalidad. La personalidad no se nace, se hace, se desarrolla. Entonces, en esa personalidad tenemos los estados del padre, del adulto y del niño, ¿vale? Y se va desarrollando. Bien. La cuestión es que cuando tomamos conciencia de ese ego, abrazándole, amándole, porque nos ha acompañado todo este recorrido y todo este camino. En vez de habernos juzgado, en vez de habernos machacado, en vez de habernos rechazado, desaprobado, porque papá y mamá, como origen, nos desaprobaron y participaron en conformar esta identidad. Pero nosotros hemos seguido siendo fiel a alimentar y a nutrir todas esas estructuras en la creencia de que no había otra posibilidad y otro camino. Y claro que, y ese es el guerrero espiritual. El guerrero espiritual es el que sabe, no cree, sabe que hay infinidad de caminos, infinidad de posibilidades. Día a día. Momento a momento, instante a instante. Infinidad de posibilidades. Y ante cualquier impacto podemos responder de muy diferentes maneras. Entonces, ese aspecto del guerrero espiritual, cuando dice muéstrate, está hablando de muéstrate. Abraza esos entre comillas errores, creencias, esos aspectos con los que te has identificado de una forma desamigable. Abrázalo, muéstrate. Muéstrate incluso creyendo que eres la mentira personal que sea. ¿Vale? O elige estar presente. Está diciendo lo mismo. Podría parecer que está diciendo dos cosas diferentes, ¿no? Está diciendo lo mismo, o elige estar presente. ¿Qué es elegir estar presente? En ese instante. ¿Por qué? Porque si alguien te provoca... ¿Dónde está ocurriendo la vida? Claro. Si alguien te provoca y consigue que tu ego entre en la batalla, ya no se está en el presente, porque se está en la repercusión que esa experiencia en la resistencia dejó, en esa impronta, en esa memoria que tenemos en el cuerpo mental, emocional. Ya no se está en el presente, porque ese presente podría ser cualquier cosa. Una infusión muy importante será la del presente. Claro.
¿Quieres batalla? ¿Quieres guerra? Pues chico, Resiste. un abrazo, un abracico, ¿qué tal? Mejor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué pasa cuando Pero- al abrazo, ese abrazo toca al ego del otro, al guerrero batallador, al que quiere Lucha. nutrirse? ¿Qué le hace sentir ese abrazo? Es una cuestión importante para que se haga cada... O sea, ¿por qué la mayoría de los seres humanos, hasta que no lo abrazan, se resisten Sí, sí es cierto que hay... al abrazo? ¿Por qué se resisten al abrazo? Porque hay una resistencia. Porque hay una resistencia a ese abrazo. Es una pregunta. Sí, Ahora contesta tú. no. Es cierto que hay una primera rendición a seguir manteniendo esa estructura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque no, porque es lo que saben, es donde nos manejamos. Y por si la decirlo. sueltas, ¿qué va a decirte tu ego? Si Claro, se va a rebotar. ¿Pero qué te va a decir? Se va a rebotar, pero ¿qué te va a decir? Porque el ego siempre, como una estructura mental que es, ¿vale? Va a hablar con pensamientos. ¿Qué va a decir? ¿Qué pensamiento probablemente puede aparecer cuando hay alguien que está provocando guerra y... Vea por él. Vale, esa Vea sería por él. una. Venga, Vea por él. venga, esa sería una. Otra. Esto no me gusta. Vale, otra. Estás perdiendo la batalla. ¡Ay, esa! Ah, ¡Esa! 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 Es el esa. trabajo. ¡Oh! Debilidad, no, no bajes la guardia. No, oh, eres frágil, vete a la mierda. ¿Cómo vas a ser frágil? Ahí es donde se recupera el poder. En Pero el abrazo. ahí es donde no se le ha mostrado o donde yo siento que a la mayoría de las personas no se les ha mostrado esa cara de la rendición, de que no es estás perdiendo, todo lo contrario, estás quitándote corazas, tío, estás avanzando, estás construyendo una nueva forma de estar en el momento presente. Es la gran invitación, ¿no? Porque ¿qué porcentaje podríamos decir? Yo me niego a dar un porcentaje, pero siento que hay muchas personas con las que al menos yo me encuentro en el día a día que ni siquiera son conscientes de esta información. Si no son conscientes, ¿cómo van a manifestarla? Por eso es fundamental cuestionarse. O sea, en silencio. Yo invito constantemente a todas las personas con las que trato día a día Lo sé. que se cuestionen. No des por hecho lo que yo te transmito o los pulsos que yo te... Cuestiónate. Me hace muchísimos años en uno de los experiencias, caminos que he recorrido, que han sido muchos, y todos ellos muy interesantes, fue el camino del chamán. Y cuando me estuve formando en chamanismo, con experiencias algunas muy duras, con Castaneda, Sánchez Gómez, y bueno, estábamos en un grupo muy, muy grande, porque en aquellos entonces los grupos de despertar eran muy grandes. Fue el momento de la convergencia armónica, por el 86, cuando empieza la desestructuración cósmica a decir, señores, que esto... Vamos. Convergencia armónica, o sea, la convergencia de cómo está ocurriendo todo arriba, y como muy bien dice una de las grandes leyes universales, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Todas las transformaciones que se están dando arriba se están dando abajo, y eso viene a ser los bandazos que muchos seres humanos, resistiéndose al momento presente de la invitación de todos los seres que nos acompañan, todos los seres de luz que nos acompañan, para que formemos parte del cambio, porque sin nosotros no puede haber cambio en este planeta maravilloso. Había mucha gente, entonces había mucha gente que se curraba, venga, que hacía cursos, que hacía tal, que hacía cual. Y en un momento dado, digamos, podemos estar hablando de... Y en un momento dado, el maestro dijo una cosa y yo afirmé. Así con la cabeza. Y seguía hablando y yo. ¿Por qué? Porque me resonaba con mi esencia, como algo cierto.
No porque lo dijera él y que fuera la leche, porque era ya una persona de mucho renombre en aquel entonces, ¿no? No, sino porque me resonaba dentro. Y entonces un grupillo, en aquel momento éramos todo mujeres, eran los comienzos, éramos todo mujeres. Y si había algún hombre, pues era algún hombre femenino, con todo el respeto, por supuesto, femenino para poder entrar en ese camino de la apertura, rendición, entrega, bueno, y en aspectos que tendríamos mucho que poder hablar de esto. Y entonces empezaron a cacarear. Hombre, claro, porque como ella dice que todo que sí, claro, vale, lo dice todo, a todo lo que dice que sí, claro. Y entonces él se puso muy serio y dijo, probablemente Rocío sea la persona más pragmática que he conocido en mi vida hasta ahora. Y yo me quedé con un plantón de narices sin saber lo que era pragmática, pero no iba yo a demostrar, no iba a demostrar que no iba sabía, a poner resistencia, no iba a poner resistencia, ni mostrar que no tenía ni puñetera idea de lo que era pragmático. Así que como entonces no había móviles, como estamos hablando de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, pues cuando llegué a mi casa, que yo soy navarra y estábamos muy cerca, esto era cerca de Estella, y donde yo nací y tenía casa, estaba a 35 kilómetros. Y cuando llegué, que yo tenía entonces allí la espasa, pues fui a buscar que era pragmático. Y entonces venía a ser algo como el que parecía a Santo Tomás, ¿no? Que si no ve, no cree. Pero yo le he ido dando unos matices a esto, que es cuestionar. Pragmático para mí es la persona que cuestiona. Y que se cuestiona, por supuesto, no cuestionar al otro, que volvemos otra vez a las dos posibles adicciones. Siempre hablamos de nosotros. Entonces, cuestionarse es la base, es el gran regalo que tenemos. En soledad, pues es un chollazo. La verdad que sí. O sea, ¿qué podemos sentir? Bueno, vamos a estar solos, divertido. No pasa nada, siéntelo. Cuestiónate, no des por hecho nada. Que ese es uno de los grandes logros que ha hecho la otra parte, vamos a dejarla ahí, nuestros grandes desafiadores. Buena palabra. Para mí son desafiadores, no son enemigos, me da igual que se les llame oscuridad, que se les llame, da igual, si nos identificamos con un concepto, para mí son desafiadores, nos desafían constantemente a que, una de dos, elijamos, según el camino, si queremos. ¿En qué orilla queremos estar? Pero recuerda, y recordar todos vosotros, que las orillas se unen. No vamos a pretender quedarnos en un lado, no. Porque volveríamos a cometer el error de luchar con la oscuridad. La oscuridad está en nosotros. Lo desconocido, los movimientos, bueno, es abrazar ese. Otra cosa es que juguemos con unos o con otros. Eso es otra cosa, pero sobre todo reconocerlos como los grandes desafiadores. Totalmente. Entonces desde ahí, bien, cuestionando. Y eso es una de las grandes historietas que están pasando en los tiempos presentes, y sobre todo el bombardeo de la cantidad de miles, de millones de impactos de información que hay. En una ocasión un compañero dijo... Parte del juego, ¿no? Para que no haya tanto tiempo para cuestionar, ¿no? Para cuestionarse. No haya tanto tiempo para estar en silencio. Es cierto, ¿eh? Uy, fíjate, había... Perdona, ibas a decir que había un compañero... Sí, un compañero se entretuvo, porque es un investigador nato, y se entretuvo en buscar estadísticas de cuáles pueden llegar a ser los impactos de información que se pueden dar en un momento. Que recibe un ser humano medio en un día. En un día. ¿Cuánto? Sorpréndeme. Bueno, pues hablaba de que históricamente, obviamente, los impactos de información, los estímulos de información eran muy poquitos. Antes de la llegada del móvil, pues podía hacer la radio, la noticia... Sí, correcto, pero él se remontó a años A, ¿no? Y que eran muy poquitos. No digo número, porque para no decir el real, pues no lo digo. Y en el presente, los impactos de información, de cualquier tipo, los estímulos que estaban bombardeando constantemente la psique del ser humano,
millones. Sí, sí, Millones. totalmente. En un día. A veces imperceptibles. Sí, A veces imperceptibles. la gran mayoría de las veces imperceptibles. Porque precisamente uno de los intentos que está haciendo los desafiadores es mantener la atención dispersa y ocupada en miles de cosas que, con el respeto debido, cada uno que, ¿vale? Pero a ver dónde inviertes tu energía, porque allí donde inviertes tu atención, en eso te conviertes. Eso es una gran máxima de enseñanza que dejó Siddhartha, Buda. Entonces, claro, ¿de qué se trata? De distraer, de dispersar. Y entonces, ostras, ¿cómo se ha llegado a relacionar el ser humano, ¿no? En el presente? Esta tarde pasaba por un lugar caminando. Yo camino todos los días, es un buen ejercicio caminar en silencio, porque si vas caminando con música o con tal, estamos en las mismas, ¿vale? Estaba caminando y he pasado por una instalación de pádel de un pueblo. Y curioso, había una pareja, estaban allí tomando el solecito. Hoy hace un día interesante, ha hecho un día interesante de ponentar, que decís por acá. Así que hace, sí. Estaban tomando el solecito así resguardados del viento y estaban con un móvil, escuchando. No he escuchado lo que decían, pero eran risas, lo que fuera. Y estaban teniendo unas reacciones como de partirse de risa, de tal, de cual. Y yo en ese momento, con todo mi respeto, claro, estaban ella cuando se reía, se ponía encima de él, entonces no creo que sean compañeros de trabajo únicamente, ¿no? Es mi percepción. Y con todo respeto, hostia, qué bonito tener un momento disponible para comunicarse. Porque lo que está faltando en las familias, en las parejas, es la comunicación. Yo oigo a todos los compañeros laborales, todos, que el mayor problema de los clientes, sea terapia en pareja, sea terapia de grupo, sea terapia individual, sea la que sea, es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Esos momentos sagrados, porque son momentos sagrados. Que no vuelve, es que no vuelve, es que ese momento no vuelve. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues generar vías neuronales. Cuanto más repite una cosa, ya es de forma automática. ¿Se comprende esto? Sí, claro, totalmente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a recurrir al final se desarrolla de nuevo, un hábito, claro. Correcto, va a recurrir de nuevo, a coger el móvil para poderte comunicar. Claro. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Claro. Entonces, y a mí hay una cosa que me llama la atención. Muchísimas personas adultas son conscientes de esto. A mí me comentan muchas veces, pero es que pasar por un banco y ver 4 amiguitos con el móvil, con tal. Digo, hostia, fíjate, hay mucha gente que ya es consciente de esto. Sí. ¿Y por qué no cambia? Se va viendo, pero ¿por qué no cambia? Entonces, esa cuestión es una de las principales que está ocurriendo, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Con los bandazos que hemos tenido desde el 2020, ¿no? Que es desatender lo primordial, lo fundamental, que está en uno, es que está en uno. Totalmente. Que no hace falta ni siquiera en 2, ni 3, ni 4. Obviamente en la pureza del encuentro personal eso es lo que vamos a compartir, ¿no? Ese es el truco. O sea, vamos a conectar con nuestra belleza. Así es. Y nuestra pureza para poder compartir lo más puro con 1, con 2, sí, con porque 100, si no lo tenemos, no lo podemos compartir. ¿No? Va a ser imposible. Nadie puede compartir o dar lo que no tiene, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿desde dónde se establecen las relaciones? Y vamos a dejarlo ahí. Me parece perfecto, lo dejaremos ahí para otro día y para otra difusión. Nada, pues poco más. Gracias por, bien, voy a dar un pequeño compartir matiz, un ratito. Un pequeño matiz de lo que desde ese aspecto del segundo guerrero, el único guerrero espiritual que subyace es
mi apreciación durante toda mi experiencia de vida ha sido llegar a comprender que la rendición es soltar todo lo que me limita para poder ver la belleza de lo que me he convertido. Esa es la rendición. Rendición es soltar para poder ver la belleza de lo que se convierte el guerrero espiritual, que tiene ese coraje, esa valentía, ese valor de reencontrarse con su esencia. Que se llama lo nuevo, pero no es lo nuevo. Ya Es lo más original, es lo más origen, es lo más, vamos a decirlo, viejo. Bueno, pues hasta aquí la infusión de hoy, hablando sobre la rendición. Nos vemos pronto.